Queridos hermanos, queridos laicos menecianos, queridos jóvenes menecianos, queridos jóvenes de los grupos vocacionales, queridos postulantes y novicios. Ayer el Señor llamó a Pedro, Santiago y Juan. Llamó a Juan María de Lamennais y a Gabriel de Haye. Y llamó también a Mathurin Provost y a Yves Le Fichamp, los primeros hermanos. Hace 2000 años, hace 200 años, el Señor continúa llamando discípulos para enviarlos a trabajar a su viña. ¿Estamos preparados para responder a su llamada? En este segundo año de preparación a nuestro bicentenario, queremos agradecer al Señor el don de la vocación de Juan María de Lamennais y de Gabriel de Haye a la Iglesia. Queremos dar gracias al Señor para todos los hermanos que han entregado su vida al servicio de los niños y jóvenes. También queremos dar gracias al Señor por nuestra vocación de hermanos o laicos y por todos los jóvenes que aún hoy continúan respondiendo generosamente y con alegría a su llamada. Sublime en nuestra vocación es presencia eficaz de Jesús junto a los niños y los jóvenes. Expresión de la compasión viva que Cristo tiene hacia ellos, como nos recuerda Juan María de Lamennais. Sublime vocación es la del mismo Cristo. No ha dejado el seno del Padre, sino por hacer esto que vosotros va a hacer según su ejemplo. Las Escrituras nos dicen que pasó haciendo el bien, enseñando a los pobres, dando vista a los ciegos, enderezando a los cojos y curando heridos. Bella, santa es nuestra vocación. Es memoria de la vocación universal a la santidad. Si tenéis una bella misión, nos dice Juan María, y bendigo el buen Dios que os la ha dado, porque trabajando en la santificación de los pequeños que os son confiados, trabajáis en vuestra propia santificación. Queridos hermanos, queridos miembros de la familia meneciana, en este segundo año de preparación a nuestro bicentenario, si queremos anunciar por medio de la palabra y el testimonio de vida que nuestra vocación es sublime, bella, santa y llamar a otros discípulos, os lanzo una llamada que viene de nuestro último capítulo general. Atreverse a salir. Salir, antes de ser una actitud externa, es fundamentalmente una peregrinación interior que permite, como el buen samaritano, estar cerca de los niños, de los jóvenes heridos, para tranquilizarlos, protegerlos, como lo haría un buen padre de familia. Al salir y acercarme a ellos, dejo que cada niño, cada joven acaricie el dedo de la ternura y la misericordia de Dios. Atreverse a mirar consiste en mirar la realidad con los ojos del buen samaritano. En otras palabras, es la mirada que permite acercarse y descubrir lo que hay de bueno en cada niño
y en cada joven. Es la mirada que abre nuestros ojos para ver las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privadas de dignidad. Abre nuestros oídos para comprender su llanto que llama pidiendo ayuda. Abre nuestras manos para tomar las suyas y acogerlas para que sientan el calor de nuestra presencia, de la amistad, de la fraternidad. Atreverse a llamar. En los relatos evangélicos sobre la vocación, la mirada del amor de Jesús se transforma en una palabra que es llamada para acoger la novedad, explorarla y construirla. En este sentido, el capítulo general se atreve a afirmar que nuestra mejor pastoral vocacional pasa por el testimonio de una comunidad feliz y alegre, abierta a la misericordia de Dios. La fraternidad es nuestra gracia, nuestra vocación y nuestra misión. Vivámosla con pasión, audacia, creatividad y confianza en la providencia. Atrevámonos a salir, atrevámonos a mirar, atrevámonos a llamar. Llamemos a formar parte de la familia. El carisma menesiano es un don que siempre tiene sentido. Llamemos a ser hermanos. Ser hermano es una buena noticia para el mundo y para la iglesia.